Durante años, una fortuna invisible se movió entre países, sin dejar rastro. No aparecía en bancos, no figuraba en registros, y sin embargo, estaba en todas partes. Pero lo más inquietante no es cómo se creó, sino cómo desapareció, sin que nadie pudiera detenerlo. Esta es una historia reconstruida a partir de patrones financieros, movimientos inexplicables y decisiones humanas que, en conjunto, revelan algo más grande. Una historia sobre dinero, sobre poder invisible, y sobre cómo una fortuna diseñada para no ser encontrada, terminó desapareciendo incluso para quienes la controlaban. A finales de los años 90, cuando el sistema financiero global comenzaba a expandirse rápidamente, surgió una estructura silenciosa. No tenía nombre, no tenía rostro, pero movía grandes cantidades de capital, sin dejar huella. El dinero no entraba al sistema de forma directa. Se fragmentaba. Pequeñas cantidades, distribuidas en diferentes países, pasaban por múltiples capas, hasta perder completamente su origen. A este tipo de dinámica se le conoce como estructuras financieras ocultas. Dinero que viaja, sin historia clara. Primero, se movía a través de entidades registradas en territorios donde la información financiera era limitada. Luego, se distribuía en cuentas secundarias. Y finalmente, regresaba convertido en activos. Propiedades, negocios, terrenos. Todo parecía legítimo, pero no lo era. Este tipo de estructuras han sido utilizadas históricamente por organizaciones ilegales, pero también por grandes fortunas que buscan ocultar el origen de su capital. En este caso, la escala era diferente. Era precisa, controlada, silenciosa. Detrás del sistema, había 4 personas clave. Adrián Velasco, encargado de diseñar la estructura. Su especialidad era hacer que el dinero encajara en cualquier sistema. Tomás Ibarra, coordinador de intermediarios. Su función era mover el dinero sin que nadie entendiera el recorrido completo. Lucía Ferrer, supervisora de activos físicos. Era quien sabía dónde terminaba el dinero, cuando dejaba de ser digital. Y Esteban Ríos, el rostro visible. Administraba negocios legales que servían como fachada. Cada uno tenía una pieza del sistema, pero ninguno, el control total. Esa era la clave de seguridad. Y también, el inicio del problema. Una vez dentro del sistema, el dinero se transformaba. No siempre permanecía en cuentas. Muchas veces, se convertía en algo físico. Fincas alejadas, bodegas sin actividad, casas en zonas poco transitadas, lugares donde el valor podía almacenarse sin ser detectado. En algunos casos, ni siquiera se integraba completamente al sistema económico. Permanecía oculto, dentro de estructuras, paredes modificadas, suelos intervenidos, espacios diseñados para no ser encontrados. Lucía era quien controlaba esa parte. Sabía exactamente dónde estaban ciertos activos, que no existían en ningún registro. Ese conocimiento era poder, pero también un riesgo. Porque en un sistema donde todo depende del silencio, quien conoce demasiado puede cambiar las reglas. El sistema funcionó durante años, sin errores visibles, sin interrupciones, hasta que algo empezó a cambiar. Pequeñas inconsistencias, transferencias mínimas que no encajaban, propiedades que cambiaban de estado sin explicación, intermediarios que ya no respondían igual. Al principio, parecía irrelevante, pero no lo era. Cuando Adrián decidió revisar el flujo completo, descubrió algo inesperado. El dinero no estaba desapareciendo de golpe. Estaba siendo extraído lentamente, fragmento por fragmento, como si alguien, dentro del sistema, hubiera aprendido a moverlo sin ser detectado. No era un ataque externo, era interno. Alguien que conocía cada detalle, cada debilidad, cada punto ciego. Cuando intentaron detenerlo, ya era tarde. Las cuentas no coincidían. Los activos habían cambiado de dueño. Algunas propiedades simplemente ya no existían en los registros. El sistema no había fallado. Había sido utilizado
en su contra. Una estructura creada para ocultar dinero. Terminó ocultándolo incluso de sus propios creadores. No hubo confrontación. No hubo advertencias. Solo silencio. Y una certeza. La mayor parte de la fortuna ya no estaba. Hoy, años después, no existe una respuesta clara. Algunos creen que el dinero sigue oculto, que aún hay propiedades abandonadas, donde el capital permanece intacto. Se habla de fincas, de bodegas olvidadas, de estructuras que nunca fueron abiertas. Otros creen que todo fue trasladado, y que la fortuna simplemente cambió de forma. Lo único seguro es que nunca se recuperó, y que quienes intentaron encontrarla, nunca lograron reconstruir completamente lo que ocurrió. Porque cuando el dinero pierde su origen, también pierde su dueño, y se convierte en algo más difícil de entender. Un misterio. La pregunta no es dónde está esa fortuna. La verdadera pregunta es, si esto ocurrió una vez, ¿cuántas otras veces ha pasado sin que nadie lo note? Si quieres descubrir más historias como esta, aún quedan archivos que nunca han sido revelados. Pero esta historia no termina aquí, porque mientras algunos intentaban reconstruir lo que se perdió, otros comenzaron a descubrir algo aún más inquietante. Movimientos similares en otras regiones. Estructuras casi idénticas, operando bajo diferentes nombres. Y fortunas que también desaparecieron sin dejar rastro. Como si esto no hubiera sido un caso aislado. En el siguiente archivo, vamos a analizar una nueva historia. Una donde el dinero no solo fue ocultado, sino utilizado para construir un imperio completo, que colapsó desde adentro. Y lo más impactante, es que algunas de esas estructuras podrían seguir activas hoy. Si quieres descubrirlo, asegúrate de suscribirte ahora, porque lo que viene cambia completamente la forma en que entiendes el dinero. Este fue un archivo más, de los secretos que nunca debieron salir a la luz. Si este tipo de historias te hizo ver el dinero desde otra perspectiva, te recomiendo suscribirte ahora. En este canal analizamos archivos, casos y estructuras que casi nadie explica. Historias donde el dinero, el poder y las decisiones humanas cambian destinos completos. Suscríbete y activa las notificaciones, porque el siguiente archivo que vamos a revelar no solo conecta con esta historia, sino que podría ser aún más inquietante. Y créeme, no vas a querer perdértelo.